de hablar, de conocer todo lo que ha ocurrido con el proyecto de la terminal de autobuses que se inauguró el pasado viernes en el Parque del Este o en las proximidades del Parque del Este en el municipio de Santo Domingo Este. Con nosotros están el actual ministro de Obras Públicas, el doctor, el ingeniero Ramón Pepín, y el doctor Julio Curi, abogado, que nos va a hablar de la parte legal, porque entre otras cosas se ha planteado que esta ha sido una construcción contra las normas jurídicas del país, que se ha llevado a cabo por abuso de poder, contra una serie de decisiones judiciales. Julio, permíteme decir algo. Estamos conectados con Pepín, pero él está ahora mismo. Tú sabes que están inaugurando la nueva cárcel de la Victoria. Entonces están todos los funcionarios allá. Estamos haciendo el contacto, pero está habiendo algún problemita en el conectar el audio con él. O sea que podemos empezar a hablar con Julito. Bueno, entonces vámonos con la parte legal y cuando hasta que conectemos directamente con Pepín. Aparentemente ya está en línea. Pepín, vamos a ver. ¿Estás en línea, Pepín? Sí, buenos días, Julio. Ya está línea. Perfecto. Pues entonces, bueno. Sería importante, ingeniero, que usted nos explicara cuál es la razón de ser de este proyecto que se inauguró el pasado viernes. ¿Por qué se ha hecho esto? Y entonces después nos vamos a la parte legal. Sí, muchas gracias y muy buenos días a ese gran elenco, a ese gran equipo. Y gracias por la oportunidad de darme la participación en tan importante programa. Fíjense, la mayoría de los países del mundo enfrentan un problema que es el problema de la movilidad y el transporte. No hay congreso que se realice de ingeniería en cualquier parte del mundo que ese tema no esté presente como tema principal. Y la República Dominicana no es ajena a esa situación. En ese sentido, el gobierno que preside el presidente Danilo Medina Sánchez planteó un plan de movilidad y transporte para organizar lo que es el tránsito en la República Dominicana. Fíjense, por los diferentes peajes que tenemos aquí en la ciudad de Santo Domingo, entran diariamente al casco urbano, o sea, al Distrito Nacional, entran un promedio de 70,000 vehículos todos los días. Para resolver esa situación, el gobierno ideó un plan estratégico de movilidad que está integrado por diferentes instituciones, como el Intran, la DGC, OPRE, la ONSA y el Ministerio de Obras Públicas, dirigido por la Presidencia de la República. En ese sentido, se trazó un plan maestro para resolver ese problema de movilidad. Fíjense, la PIAL es la Asociación Mundial de Carreteras, hizo un estudio reciente en 10 ciudades importantes europeas, donde evaluaron que diariamente, por asunto de atascamiento del tránsito, se perdían diariamente 200 millones de euros. O sea que el problema de la movilidad de transporte es un problema serio que afecta a la competitividad de los diferentes países. En ese sentido, se trabajó en el plan, en la construcción de 5 grandes terminales en la periferia de la ciudad de Santo Domingo, conjuntamente con la construcción de la circunvalación de Santo Domingo, para sacar del casco urbano esa gran cantidad de vehículos que entran a la ciudad. De esos 70,000 vehículos que entran al Distrito Nacional, 9,000 corresponden a autobuses. ¿Qué es una terminal de autobuses? Que es lo que la mayoría de los dominicanos desconocen. Hasta ahora, en el país, lo que nosotros tenemos son una serie de paradas de guagua que obstruyen los espacios públicos. Solamente hay que pensar lo que pasa en todo el entorno del Parque Enriquillo. Ahora, ese plan, con la construcción de esas 5 terminales en la periferia de la ciudad de Santo Domingo, está vinculado con el tránsito urbano. Es decir, hay una vinculación entre el tránsito interurbano con el tránsito urbano. Se diseñó un plan de que a cada una de esas grandes terminales, en su momento, van a ser terminales multimodales.
¿Qué significa una estación de autobuses multimodal? De que en ese punto van a llegar o el metro o el telecable o, en su defecto, un corredor de onza, como en el caso de la autovía de la terminal del Este. O sea, que es un plan integral que comenzó a diseñar el gobierno del presidente Danilo Medina. Ahora, yo quiero hacer un poquito de historia con relación a la ubicación de lo que es la terminal del Este. Ustedes recordarán que en el 2003, si la memoria no me falla, aquí en el país se celebraron los Juegos Panamericanos. Para la construcción de todas las instalaciones deportivas de esos Juegos, precisamente se construyeron en el Parque del Este, que quien les habla fue parte de la unidad ejecutora que construyó toda esa edificación. Ahora bien, ¿dónde se alojaron los atletas que participaron en esos Juegos? Ustedes recordarán que los apartamentos se construyeron en La Caleta para alojar a los atletas de esos Juegos. Y a los atletas había que transportarlos, moverlos hacia el Parque del Este. La unidad ejecutora construyó un espacio para que los autobuses que fueran a recoger a los atletas tuvieran dónde estacionarse y esperar a los atletas en ese lugar. Y es exactamente el mismo lugar donde se construyó la terminal. Es decir, que desde el 2003 se venía utilizando ese espacio como un espacio reservado para una estación de autobús. Muy por lo lejos de lo que dicen los que se oponen a ese importante proyecto, de que se construyó en una zona protegida. Eso no es cierto. Yo creo que, y decía yo recientemente, que esta es mi última semana en el Ministerio de Obras Públicas, después de haber pasado 24 años sirviéndole al Estado en esta institución. Y en esos 24 años nosotros siempre hemos actuado apegado a la ley y respetando el ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Aquí se repite, una mentira se repite muchas veces y se cree que es una verdad. Con lo referente a esa terminal de pasajeros, y antes de pasar concretamente a su construcción, y quizás tocar ligeramente lo que es la parte legal, porque me gustaría que el doctor Julio Curi se encargue de esa parte, decir lo siguiente. Sí. Una terminal de autobuses es un aeropuerto, o sea, un aeropuerto. No es una parada de guagua como nosotros tenemos en las diferentes partes de la capital. Es un aeropuerto. O sea, si ustedes se fijan... Pero los aeropuertos tienen impacto ambiental, ministro. Es decir, los aeropuertos tienen áreas de mecánica, áreas de desecho, de desechos peligrosos, tienen áreas ubicadas. Uno de los cuestionamientos fundamentales a la construcción de la terminal en el lugar eran por cuestiones ambientales. Ok. Y, el impacto ambiental, ministro. Entonces, yo voy a llegar a esa parte, la que dice sí. Olimar. Y déjeme decirle, y me voy a referir quizás con un poquito de profundidad, porque quien les habla tiene una maestría en medio ambiente. Y es un tema que lo podemos discutir, porque toda persona que ha hecho referencia a que eso tiene un impacto ambiental, lo hace basado en opiniones, no en un estudio como lo tiene el Ministerio. No, pero... ministro, vamos a dejar que hable. Sí, también. Pero Julio, sobre lo que él plantea brevemente. No, pero espérate, pero tú le hiciste una pregunta, entonces él te va a responder. Vamos, adelante. Sí, fíjense, cuando yo me refiero a que es un aeropuerto, me refiero pero no a en opiniones, también en experiencia. Porque todos sabemos, no hay que ser mecánico, no hay que ser... Bueno, perfecto, pero ya tú estás metiendo que no hay que ser, es decir, que no están los estudios. Está bien, adelante. No, los estudios están y... Pero adelante. Adelante, Pepín. Sí, fíjense, cuando yo hacía referencia a que es un aeropuerto, que en el país no hay precedentes de una infraestructura de esa naturaleza, me refiero a la operatividad. Porque en esa terminal interurbana de pasajeros no hay talleres de reparación, no hay despacho de combustible, no lo hay. No hay dormitorio, que es lo que ocurre en la actualidad.
es una estación de donde va a servir a 22 rutas de la región este y a 3 corredores urbanos para recoger y desmontar pasajeros. Inclusive, para cuidando lo que es el medio ambiente. Esa terminal cuenta con un reactor de flujo ascendente para el tratamiento de las aguas. ¿Qué significa un reactor de flujo ascendente? Significa de que las aguas servidas, o sea, las aguas que se descargan de los inodoros y de los lavamanos, no van ahí al subsuelo, sino que serán tratadas con un flujo ascendente y serán reutilizadas en el asunto del ornato que tiene la terminal. Fíjense una cosa, que es un tema que yo le decía a mi amigo y hermano Manuel Jiménez. Yo soy del municipio de Santo Domingo Este. Lo que es el Parque del Este es una instalación que ha sido subutilizada, de tal manera que solamente lo utilizan los barrios que colindan con la terminal, o sea, Los Poquitos, el de Santa Isabelita, Los Americanos, pero yo que soy de los Tres Brazos, jamás pude utilizar el Parque del Este. ¿Por qué? Porque no había la facilidad del transporte y la movilidad de que los jóvenes de Katanga, de Lomina, de Vietnam, de los Tres Brazos, de Cancino, de San Luis, pudieran llegar a esas importantes instalaciones. Que sea como pasa con el Centro Olímpico, ingeniero, que todo el mundo lo utiliza. O sea, le llega por todas partes. Es así. Y sí, pero las rutas, sí, Julio, es distinto a tú establecer una parada. Está bien, adelante. Mire, para ese análisis y ese plan estratégico de movilidad, un equipo del Ministerio de Obras Públicas estuvo analizando y estudiando las terminales de los países latinoamericanos, incluyendo varios países europeos, y incluyendo lo que es la estación de pasajeros de Nueva York, que creo que es la estación que más los dominicanos conocemos. Ingeniero, en el centro de Nueva York está. Por razones de tiempo, antes que pasemos a la parte legal, de estas estaciones, ¿cuántas estaban en construcción y cómo están las otras? Fíjense, la que está más avanzada, que fue concluida, fue la terminal del Este, pero está en construcción lo que es la terminal de autobuses para el Cibao, que está en la entrada de los Carrizos, está en construcción. Está en construcción la terminal del sur en la 6 de noviembre. Está también en construcción la terminal del norte, que está en Villamella, justamente en la última parada de la línea de metro. Y también se están teniendo los diferentes corredores. Pero yo Pepín, una pregunta, Pepín. ¿Hay un estudio de suelo y un estudio de impacto ambiental de esa construcción? A eso voy, ya para culminar y dejar que la parte legal la pueda abordar. Parece que no lo había. Mire, en cuanto a la parte de estudio, una terminal interurbana la quiero definir también como una infraestructura especializada dentro de un sistema de transporte. O sea, nosotros no podemos construir una terminal de pasajeros en cualquier lugar, sino que hay un punto estratégico dentro de un sistema de transporte, porque hay una vinculación entre transporte urbano e interurbano. Ahora, ¿qué ocurre con la parte legal? Y solamente lo voy a dejar en la parte sencilla para que sea el doctor que pueda profundizar. Miren, cuando se inició la construcción de la terminal del Este, lo que se opusieron, sometieron al TCA de que habíamos iniciado la construcción sin permiso de parte del ayuntamiento y de parte del medio ambiente. Y yo tengo que confesar que sí, que la construcción inició sin esos permisos. Ahora, ¿qué decía la sentencia del TCA? La sentencia decía, paralícense hasta tanto consigan los permisos. De ser favorable, continúe con la construcción. De ser favorable, continúe en la construcción. Es decir, una paralización provisional. Y me voy a referir porque yo digo la palabra provisional. ¿Qué hizo Obra Pública? Obra Pública acató al pie de la letra esa sentencia. Inmediatamente paralizamos la construcción. Y en los documentos
que yo acabo de reenviar a la producción del programa, que están colgados en la página del Ministerio de Obras Públicas, así lo confirma. La paralizamos. Ahora, ¿qué hicimos? Inmediatamente solicitamos al Ayuntamiento de Santo Domingo Este el uso de suelo. Inmediatamente hicimos los estudios de impacto ambiental y solicitamos... Les mandan esos estudios, se los mandaron de una vez. Por parte de medio... ¿Quién le iba a decir que no? Decir, no, esto no es un estudio, sino una formalidad. Bueno, ingeniero, vamos. Oli, tranquilo, Oli. Vamos entonces ahora con el doctor Julio Curi y vamos a ver la parte. Julio, Julio, adelante. Permíteme culminar con esa parte. O sea, que Obra Pública cumplió con lo que pedía la sentencia. Ahora, ¿qué ocurre? Que es lo importante que viene aquí. Porque aquí de lo que se trata es que los que se oponen son los que no han respetado esa sentencia. Es todo lo contrario. Obras Públicas ha cumplido. Los que se oponen son los que no han respetado esa sentencia, porque la sentencia fue una paralización provisional hasta tanto Obras Públicas consiguiera los permisos. Ahora, ¿qué ocurre? Que ellos, como esa sentencia no era una sentencia definitiva, que era lo que ellos aspiraban, a que se paralizara definitiva la construcción de la terminal, recurrieron al Tribunal Constitucional, porque no le favorecía esa sentencia. Ahora, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Un año después, ratifica la sentencia del TCA. Pero hace rato que ya el Ministerio de Obras Públicas había cumplido con la primera sentencia del TCA, o sea, que había cumplido con los permisos. Es de eso que se trata. Y aquí se ha repetido una y otra vez que esa es una construcción ilegal. Es totalmente al revés. Esa construcción es legal. Y Obras Públicas se apegó a la sentencia de ambos tribunales, porque la del Tribunal Constitucional hacía referencia ratificando la primera sentencia, que era provisional hasta tanto consiguieran los permisos, y los permisos están ahí, están en la página de Julio, se le puede hacer una pregunta a nuestro amigo. Ministro, antes de que termine, ¿de qué inversión estamos hablando en esa obra? Ya que se dice que quizás no sea utilizada para los fines para los cuales fue construida, sino algo de arte y otro tipo de actividades. ¿De qué inversión estamos hablando? ¿De qué inversión? Sí. Sí, yo voy a decir como dice María Elena, ya para culminar, yo le quiero solicitar a las nuevas autoridades que serán instaladas la próxima semana, a que antes de tomar una decisión, piensen bien en el interés colectivo, piensen bien en la República Dominicana. Esa terminal del Este es parte integral de la solución y la organización del transporte y la movilidad en la República Dominicana. Eso no es una instalación aislada. Yo le pido encarecidamente que antes de tomar una decisión, analicen y conozcan cuál era el plan que venía ejecutando la presente gestión de gobierno del presidente Danilo Medina, y que ponga por encima del interés y el capricho de una o dos personas el interés nacional, que es resolver un gran problema de movilidad y transporte en la República Dominicana. Ahí el Estado Dominicano ha invertido 680 millones de pesos como primer paso para dar solución a esa problemática de la movilidad. Aquí hay que pensar solamente y ver qué pasa en el entorno del Parque Enriquillo, cómo está eso arrabalizado, cómo le cuesta a un dominicano trasladarse de un lugar a otro por el asunto del tránsito, o esos 70,000 vehículos que entran a la ciudad de Santo Domingo no emiten gases nocivos. ¿Qué le cuesta a un dominicano trasladarse de un lugar a otro? Y ese es el primer paso para resolver el problema. Bien, una pregunta, Oli, dice que tiene una pregunta para él. Le quiero hacer una pregunta, ingeniero. Sí. Se planteó una terminal para la región norte que estaría en la autopista Duarte y una en la 6 de noviembre. Me preguntan del tema de por qué no se desarrolló una en estos puntos donde no había conflicto y se prefirió iniciar aquella y darle prioridad a una donde había un conflicto y diferentes opiniones sobre eso. Ok, adelante, Pepín. Sí, fíjate, en ese sentido, nosotros iniciamos la construcción prácticamente de manera simultánea de las 5 grandes terminales. Ahora, ¿qué ocurre? Ahí hay una situación que se presentó de legalidad en cuanto a adquirir los terrenos. O sea, eso, una de las cosas que el país tiene que avanzar
es en el tema de expropiación de los terrenos. Aquí la ley dice que para obras públicas poder iniciar una obra tiene que pagar primero el precio justo de los terrenos antes de comenzar. Entonces las demás terminales que están en construcción pero que están atrasadas, se vio afectada por esa situación, que tuvimos que hacer una negociación con los dueños de los terrenos para luego comenzar. En la terminal de Leite no teníamos nosotros esa situación. Bien, bueno, pues Ministro, entonces vamos a la parte 30 legal. segundos, Julio, por favor. Ministro, el alcalde Manuel Jiménez puede asesorarse sobre la importancia de la movilidad, del transporte y todo eso con el asesor de su vecina, la alcaldesa Carolina Mejía, Hugo Veras, que conoce bastante bien el tema. O sea, resuelto la parte legal por los documentos de los que usted hablaba y de lo que nos va a explicar el doctor Curi, creo que el dejar esta obra para los fines para los cuales está construido, quizás Hugo Veras pueda ayudar ahí, creo yo. Bien. Bueno, sí, el doctor Julio Curi. Sí. Creo que iba a decir algo. Sí, adelante. Sí. Yo quería culminar. Yo quería decir y quiero felicitar a la alcaldesa del distrito y de manera muy especial también a Hugo Vera, que se ha interesado por este tema de movilidad y transporte, porque es uno de los temas que afecta lo que es la competitividad del país, y el país tiene que... Bueno, Hugo es para mí el mejor... Señores, Oli, déjalo hablar, por favor. Sí, pero no, es que lo deja, solo estoy... Pero es que no lo escuchamos. Señores, por razones de tiempo tengo que pasar a Julio Curi, entonces vamos a culminar con él. Adelante. Amigo. Bueno, vamos, ok, gracias. Gracias al ministro. Gracias. Entonces vámonos con la parte legal para que nos explica el doctor Julio Curi qué ha pasado con la parte legal, que se ha alegado que la construcción ha sido ilegal y un abuso de poder. Bien, como ya dijo el ingeniero Pepín, ustedes saben que Manuel Jiménez y compartes presentaron en el 2018 una acción de amparo tendente a obtener de la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo una decisión que dispusiese la suspensión definitiva de la terminal del Este. El tribunal, en una sentencia del 1 de octubre del 2018, falló del modo siguiente. Y es importante retener el dispositivo porque eso es lo que fija el alcance de la decisión. En el ordinal tercero se lee lo siguiente: acoge de manera preventiva en cuanto al fondo la acción constitucional de amparo indicada anteriormente. En consecuencia, ordena que se mantenga la paralización de la obra hasta tanto se cumpla con los requisitos precedentes. Abro un paréntesis, como dijo también el ingeniero Pepín, el tribunal se refería a la ausencia del estudio medioambiental y de los permisos de uso de suelo que se requieren en virtud de la ley de municipio, la 17607. Repito, hasta tanto se cumpla con los requisitos precedentes y de ser favorables, esto es, de obtenerse, se pueda continuar con la construcción de la misma. Así dice la sentencia, así mismo. Claro, así mismo. He leído tal cual. ¿Lo puedo repetir? Sí, no, perfecto. De manera es claro que suspende momentáneamente y si consiguen los permisos que sigan. Correcto, porque lo que alegaban los recurrentes, es decir, los accionantes en amparo, era precisamente la inexistencia del estudio medioambiental y la inexistencia del permiso de uso de suelo. Resulta que esa decisión fue recurrida porque fue satanizada en su momento por los accionantes. Me refiero a Manuel Jiménez, Claudio Camaño y otros más, y en revisión constitucional, y el Tribunal Constitucional, mediante las sentencias TC 055319, rechazó dichos recursos y en el ordinal segundo, luego de consignar el rechazo, en la parte infine dice, y en consecuencia confirmar la referida sentencia. Más claramente, esta es la decisión que prevalece, la del Tribunal Superior Administrativo, porque no fue anulada como consecuencia del recurso de revisión constitucional. Entonces, ¿qué es lo que establece esta? Lo vuelvo a repetir, que se suspenda de forma provisional la obra hasta que se obtengan, lo voy a leer tal como dice la decisión, hasta tanto se cumpla con los requisitos precedentes y de ser favorable se pueda continuar con la construcción de la misma. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas obtuvo, a raíz de esta decisión, y no sin antes haber paralizado la ejecución de la obra, obtuvo el permiso de uso de suelo por parte del Consejo de Regidores de la Cámara del Ayuntamiento de Santo Domingo Este,
e igualmente obtuvo la no objeción, que es una habilitación, una de las especies de habilitaciones que prevé la ley 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales, para que la obra se pudiese llevar a término. Entonces, siendo así, no es cierto lo que se ha propalado, la versión que ha circulado, porque como yo he venido diciendo, no hay censura previa, cada quien puede expresar lo que quiera a través de los medios de comunicación y las redes, pero por las redes la apertura es tal que nosotros tenemos ahora una propensión a fijar opiniones precipitadas, compulsivas y reflexivas. Y entonces hemos llegado a creer que esta decisión o que la justicia suspendió de forma definitiva la construcción de la obra, y no es así. Lo que hubo fue una suspensión provisional y el Ministerio de Obras Públicas, observando a pie juntillas lo que se dispuso en esa decisión del Tribunal Superior Administrativo, confirmada luego por el Tribunal Constitucional, fue que se paralizara la obra para que en ese interregno, si fuese favorable el estudio, la habilitación por parte del medio ambiente y si el Consejo de Regidores hubiese dado el permiso de uso de suelo, se pudiese continuar con la ejecución de la obra. Eso fue lo que se hizo. De manera que la gente tiene una idea equivocada de lo que ha sucedido desde el punto de vista legal y ha llegado a jurar que la decisión suspendió de forma definitiva la terminal interurbana del Este. Básicamente es eso, no ha sido otra cosa. Y si ustedes tienen alguna inquietud, yo con mucho gusto la respondo. Entonces, la ratificación de parte del Tribunal Constitucional, como explicó el ministro, se da automáticamente, pero ya se contaba con el permiso. Correcto. O sea, correcto. El Tribunal Constitucional ratifica lo del Tribunal Superior Administrativo, pero como esta hablaba de una suspensión provisional hasta tanto se obtuvieran los permisos, ya eso estaba superado. Es lo que han explicado. Sí, correcto. Con posterioridad a todo esto, entonces, inconformes con la decisión del mismo Tribunal Constitucional, los mismos accionantes, me refiero a Manuel Jiménez y compartes, intentaron una demanda en ejecución de sentencia, referida obviamente a la del Tribunal Superior Administrativo, y es aquí donde también por parte de ellos y de la sociedad tal vez hay una cierta incomprensión, porque el Tribunal Superior Administrativo, aunque yo no participé, yo fui, digamos, asesor en este proceso, los abogados fueron otros, dictó una decisión que ha sido incomprendida y ha dado lugar a sendos recursos de casación, porque las demandas en ejecución no se hacen en virtud del procedimiento de la ley 137.11, que es las acciones de amparo, las acciones constitucionales, sino, en fin, que el tribunal ordenara que esa decisión, cuyo dispositivo yo acabo de leer, se ejecutara. Intervino una decisión que al parecer rebasó los límites del apoderamiento del Tribunal Superior Administrativo y fue recurrida en casación. ¿Qué significa esto? Que cuando una decisión se recurre en casación, lo propio cuando se recurre en apelación, sus efectos quedan aprisionados, quedan suspendidos, porque esa es una de las atribuciones de los efectos que comporta la presentación de un recurso, tanto de apelación como de casación, porque aparejan efectos suspensivos. Entonces es como si no hubiese intervenido. Y se ha insistido en la especie, y ha circulado por demás, de que la obra fue paralizada, y por tanto el presidente de la República no pudo haberse presentado para inaugurarla, y no es así. Repito, uno debe tener al menos un cierto dominio de las cosas para poder fijar posiciones. A mí me apenó ver que la propia jueza del Tribunal Constitucional... Eso te iba a decir, Julio, te iba a preguntar eso, que vi que una jueza del Tribunal Constitucional hace una crítica y entonces ella no conoce la decisión. No, una crítica no, es básicamente un ultraje subido de tono al jefe de Estado y a las autoridades de turno, porque... Una pregunta, Julio. Espera, deja que responda, Oli, deja que responda. Ella participó me salgo de la entrevista, ya yo entro ahorita. Ella participó en la... Sí, sigue. Digo, ella participó en la deliberación de esa decisión y por tanto no la puede desconocer. Lo que se hizo fue única y exclusivamente rechazar los recursos de revisión constitucional y confirmar esta decisión cuyo dispositivo ya yo he leído más de una vez. De manera que se excedió lo propio que participación ciudadana, que tal vez no desconoce los detalles, las interioridades de este proceso, y también se precipita y entiende que la paralización que se ordenó por parte del Tribunal Superior Administrativo no fue provisional y hasta tanto se obtuviesen los permisos que faltaban, que como admitió el propio ministro Pepín,
la obra se inició sin los mismos y por tanto la decisión que intervino por parte del TCA fue correcta. No se puede llevar a cabo una obra desprovista de estos permisos, es decir, del medioambiental y del permiso de uso de suelo. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas cumplió con la decisión y una vez obtenidos los permisos, lo que hizo fue que se lo notificó al Tribunal Superior Administrativo y reanudó la construcción de la obra hasta llevarla a término. Correcto. Muy bien. Julio, tu micrófono, Julio, tu micrófono. Julio, tu micrófono. Creo que este proceso está bastante. Está clarísimo eso. Bastante claro, está bastante claro. Así es que muchas gracias al licenciado Julio Curis, muchas gracias al ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín. Cambio y fuera.